Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, cumplió su palabra, echó abajo la reforma educativa del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. López Obrador afirmó que esto era parte de una política neoliberal para afectar al magisterio en México, privatizar la educación y sobre todo cerrar las normales rurales que por décadas gobiernos del PRI, gobiernos del PAN han tratado de extinguirlas. Quédate a conocer todos los detalles de esta noticia que sin duda es muy importante para el futuro de la educación en México. Nada más finalmente para precisar un dato. Con la aprobación de estas leyes secundarias de la reforma educativa, lo que ya preguntaba Carmen, ya no vamos a ver a la gente que esté movilizándose y esto sería un alivio de ver pues que la gente casualmente se la pasa más en la calle que en las aulas, desafortunadamente. Trabajan mucho, todos los maestros. Son muy trabajadores. No, la mayoría sí trabaja, pero también hay unos que la verdad sí, se la pasan más en la calle. Es como en el periodismo. La mayoría pues en la calle trabaja se hace todo. Y otros no. O como la política. La mayoría trabaja y otros no. Pero así es en todo. Entonces, mi respeto a los maestros y volvemos a lo mismo. Vamos a reconciliarnos. Es el momento de la unidad y de la paz. Y muchas gracias. Muchas gracias. Así se refirió Andrés Manuel López Obrador a este asunto de que los maestros pues siempre andan en protestas más que dar clases y que ha sido motivo de críticas. López Obrador pues menciona están en su derecho de manifestarse. El punto esencial es que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular entre el jueves y la madrugada de este viernes las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia educativa. La primera en ser aprobada con 285 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones fue la Ley General de Educación que contempla la abrogación de la Ley de la Infraestructura Física Educativa, que era parte de las reformas que pretendía pues también realizar Peña Nieto, el expresidente de México. Este dictamen tiene como objetivo regular la educación que imparte el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. También se considera a la educación un servicio público, algo que de verdad es muy importante, que no se privatice la educación y estará sujeta a la rectoría del Estado, de acuerdo con la Cámara de Diputados. Así que la iniciativa privada no va a regir, obviamente, el modelo educativo en el país, sobre todo los empresarios que querían hacer de la educación pues un monopolio, que era parte, dice Andrés Manuel, de esta política neoliberal. La norma precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de los mexicanos y mexicanas hacer que sus hijos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño. Como elemento, se revaloriza al magisterio al concebirse como un agente fundamental en el proceso educativo, por lo que se buscará el fortalecimiento de la formación docente, los planteles educativos, la mejora continua de la educación, el federalismo educativo y el financiamiento a la educación. Esto realmente es importante, que además se busque fomentar la participación activa de los educandos, padres de familia o tutores, maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general en todo el sistema educativo nacional, para asegurar que extienda sus beneficios a todos los sectores sociales a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural. Esto es un logro sin duda fundamental por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 273 votos a favor, 103 en contra y 0 abstenciones. Se avaló también la ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política en materia de mejora continua de la educación.
educación. Dicha ley contempla la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, y la creación de un nuevo Sistema Nacional de Mejora Continua, coordinado por un organismo público descentralizado con una autonomía técnica, operativa, presupuestaria, con decisión y gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto también resulta algo sorprendente por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque este sistema tiene como atribuciones realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional, determinar indicadores de resultados, establecer criterios para la certificación de los procesos, así como emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, del desempeño escolar, de resultados de aprendizaje, de la mejora de las escuelas y de la organización y de la profesionalización de gestión escolar. Para su organización administrativa, la ley crea una comisión nacional y un sistema nacional como instancia de consulta y deliberación. Y vaya que la tercera ley es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, un tema polémico, la cual presenta las bases para reconocer la contribución de las y los maestros en la transformación social. Esta recibió 234 votos a favor, 81 en contra y 0 abstenciones. Esto incluye lo siguiente, que las siguientes disposiciones del sistema para la carrera de los docentes. Esto con pleno respeto a sus derechos, las normas de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo o de supervisión, y revaloriza a las y los maestros como profesionales de la educación. Y eso me encanta mucho porque está dignificando López Obrador el papel de los maestros en México. Hubo posturas en contra, por ejemplo, la diputada Keila Abigail Q. Escalante de Movimiento Ciudadano destacó que en los dictámenes se eliminó un texto que habla de la educación indígena, que decía que contribuirá al conocimiento, reconocimiento, valoración y preservación y desarrollo de las lenguas indígenas. También fijó su postura en contra la diputada Mónica Bautista Rodríguez del PRD, sostuvo que lo aprobado deja en manos de diversos actores varios sesgos que infringen el derecho de los aspirantes a participar en el sistema de carrera magisterial. La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Ansaldo, dijo que esta legislación secundaria no vela por los intereses de la niñez y la juventud ni garantiza la calidad que requiere la educación. En fin, López Obrador se refirió a este asunto de la siguiente manera. La aprobación de las leyes secundarias en materia de educación, yo creo que es algo necesario, algo que debió hacerse. Desde luego, como mencionas, falta la aprobación en el Senado. Yo creo que se está reponiendo el procedimiento. Nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa. Fue un error garrafal, una imposición, inclusive una imposición desde fuera de México. Es parte de las llamadas reformas estructurales, es la agenda que se imponía desde el extranjero. Y esa mal llamada reforma educativa pues no iba orientada a mejorar la calidad de la enseñanza. Todo eso fue una excusa. El propósito de esa mal llamada reforma educativa era en realidad avanzar en la privatización de la educación y someter al magisterio
Fue muy injusto el que se culpara a los maestros de la baja calidad educativa, porque los problemas de la educación tienen que ver con varios factores y en términos de propaganda se enfocó la campaña en contra de los maestros, se desprestigió a maestras, a maestros, como nunca había sucedido en nuestro país. Y hay constancia de que el gobierno destinó dinero del presupuesto para financiar esas campañas de desprestigio al magisterio. Entonces, lo que ahora se está haciendo en lo que corresponde al Ejecutivo, el enviar esta iniciativa de reforma, y en lo que tiene que ver con el Poder Legislativo es corregir este error que se cometió. No se avanzó nada en materia educativa, al contrario, solo se produjo discordia, confrontación, y eso ya no queremos que suceda. Algo verdaderamente importante en este tema es lo relacionado con las plazas para los maestros y maestras. Un tema polémico, si las va a manejar la CENTE, si va a estar todavía en la posibilidad de las normales rurales también el proponer que haya plazas para los egresados, que ha sido motivo de protestas por parte de estudiantes normales rurales en el país, quienes pensaban que los gobiernos tanto del PRI como del PAN pues tenían como objetivo desaparecer a las normales rurales. López Obrador se refirió a este tema de la siguiente manera. La posibilidad de manejar las clases. Es real de que se les está escuchando, se les está tomando en cuenta sus planteamientos, como a todos los maestros, y esto no significa que va a haber corrupción. Me llama también mucho la atención, no puedo evitar recordar que antes se decía: quieren cancelar la reforma educativa porque desean regresar a cuando se vendían las plazas. Incluso se me acusó de eso, de que yo quería que se cancelara la reforma para que se regresara al tiempo de la venta de las plazas. Y resulta que un secretario de Educación del gobierno federal, cuando fue gobernador, vendió una plaza, la Plaza de Toros de la capital de su estado. Ese es el único que vende plazas. En este caso es otro asunto completamente distinto. No, es un sistema tripartito donde participa el sindicato, porque tienen derecho a hacerlo, no solo la CENTE, el CENTE, la representación de los maestros en general, participa el gobierno del estado y participa el gobierno federal. Es tripartito y hay un proceso. Lo que se definió y tampoco les gustó, pero ni modo, es de que no se van a cerrar las escuelas
normales, como lo venían haciendo. Se van a reabrir inclusive escuelas normales como el Meche en Hidalgo y otras normales, y los egresados de las escuelas normales van a tener derecho a sus bases, van a tener garantizado su trabajo.